Entonces, este es la lección número 7. Prashant ya va en la 17, pero nosotros vamos a nuestro ritmo, ya que queremos estudiarlo con calma. Salió la 16, Paola, pero ahora ya publicó la 17, o está por estrenarse la 17. Es una producción muy amplia de Prashant, así que genial, se agradece de todas maneras porque tenemos mucho por estudiar. Entonces, esta lección número 7, comenzamos ahora con la traducción. ¿Bien? Ahí va. Namaskar. Today we are in the 6th session. Ahí, bueno, saluda, dice que estamos en la 7ª sesión el día de hoy. In the last couple of sessions we dealt with yamas and niyamas and the ethico-religious system of yamas and niyamas. Dice que en las últimas 2 sesiones ha tratado el tema de los yamas y niyamas y del sistema ético-religioso, como lo definió él, con respecto a los yamas y niyamas y el Ashtanga Yoga. And the entire Ashtanga Yoga, and a little bit about the dynamic meditation concept of Guruji's yoga. Y también junto con eso, también habló sobre la meditación dinámica, este concepto acuñado por BKS Iyengar, el yoga de Guruji. So let's try to take some link from there. Entonces tratemos de enlazar desde ahí. With respect to yamas and niyamas, which I've been quite emphatically saying that those are not moral ethical principles. Dice, con respecto a los yamas y niyamas, que él enfáticamente ha dicho que no son principios ético-morales. Let me give you one more point of argument in favor of this position. Dice, permítanme darles un punto más en favor de esta posición. See, morality, ethicality comes in social frame of mind. Dice que la eticalidad y la moralidad viene dentro del marco mental social. In yoga, you are supposed to be unto yourself. Y mientras que en yoga uno supone estar pendiente de sí mismo. So there is no question of any behavior. Entonces no hay ninguna pregunta o ningún tema respecto al comportamiento. You don't behave with yourself. Tú no te comportas contigo mismo. There is no way to behave with oneself. No hay manera de comportarse con uno mismo. Way to behave with other people in society. Que uno se comporta con otras personas en la sociedad. We will have different behaviors with different people. Tendremos distintos comportamientos con distintas personas. Or we might have just one behavior for different people. O puede que simplemente tengamos un comportamiento para diferentes personas. But here it is the case of one being eternal, subjectivistic. Y aquí es el caso de uno ser eternamente subjetivista. One working on oneself, by oneself, with oneself, in oneself. Uno trabajando sobre ti mismo, en ti mismo, para ti mismo, y por ti mismo también. So the idea of morality, ethicality that we have, which comes from normative science, Dice que la idea de moralidad y eticalidad que tenemos, que viene desde las ciencias normativas, doesn't get applied here. No se aplica acá. It's a totally different realm.
Es un reino totalmente diferente. Yet there is a unique kind of morality, ethicality when it comes to working with oneself, within oneself. Y hay un tipo de eticalidad y moralidad particular cuando se trata de trabajar en ti mismo y dentro de ti mismo. And that is what we have got to understand here. So therefore, Y eso es lo que vamos a tratar de entender aquí. these are not moral, ethical principles as such because they have social reference. Entonces dice que estos no son principios ético-morales como tal, porque esos son vistos con respecto a una referencia social. However, within ourselves, most of you have experienced that when you are doing your asanas, you are more involved. Y más bien, si bien hemos visto que nosotros cuando estamos practicando nuestras asanas, estamos más involucrados, You are more integrated más integrados while you are doing your asanas. cuando estamos haciendo las asanas. But while you are in pranayama, or even in some cases, even in shavasana, Pero cuando estamos en pranayama o incluso en algunos casos en shavasana, while you are in shavasana, many of you are not really in shavasana. You become restless. muchos de nosotros no estamos realmente en shavasana, estamos inquietos. Then there is a semblance of you being in shavasana in class scenario, class situation. Hay se asemeja, pareciera ser que estuviéramos en shavasana, en el escenario de una clase o en la situación de una clase. Now we don't get involved in say pranayama or japa or dhyana as much as we can get involved in asanas. Dice que nosotros no nos involucramos tanto en pranayama o en dhyana, en meditación o en japa, que es la recitación de mantras, tanto como nos involucramos en asana. So we are better integrated while in asanas. Por lo tanto, estamos más integrados o mejor integrados cuando estamos en asanas. Not so much integrated while doing pranayama or japa or dhyana. No tan integrados cuando estamos en pranayama o en japa o en dhyana. So therefore, in such case, Por lo tanto, en tal caso, where we are not so much integrated or not so involved, cuando no estamos tan integrados o no tan involucrados, that we are tending to digrade while in those subtle practices, tendemos a disgregarnos cuando estamos en ese tipo de prácticas sutiles. that shows that we lack in morality, ethicality fabric. Tanto que finalmente carecemos de esa textura de moralidad y eticalidad. We have a stronger fabric to do asanas as postures, of course. Tenemos una gran, fuerte textura para practicar las asanas o las posturas, But we don't have that much reinforced morality, ethicality within ourselves in terms of our integrations. pero no tenemos tanta moralidad y eticalidad en nosotros mismos en términos de nuestra propia integración. We are less integrated. Estamos menos integrados. Many times there is a semblance, Muchas veces hay un semblante, una apariencia, or we are trying to coercively be doing ourselves, o intentamos de hacer en nosotros mismos coercivamente, we force ourselves to be doing. nos obligamos a hacer, That means we lack that fabric of integration in higher aspects. tanto que falta o hay una falta de textura de integración en esos aspectos más elevados de la práctica de yoga. Therefore, there we need to develop that morality, ethicality. Por lo tanto, ahí es donde necesitamos desarrollar nuestra moralidad y eticalidad, To be doing our pranayama in an involved way, manner, as much as we do our asana in asana. cuando hacemos pranayama en esa manera
involucrada, or japa, dhyana, meditation, etc. tanto como lo hacemos en las asanas. En las asanas o en japa o en dhyana o en la meditación. So therefore, this notion of moral, ethical, or niti dharma, precisely, Entonces esta noción ético-moral o niti dharma, para ser preciso, the niti dharma is totally different when one is working on oneself, within oneself, by oneself. el niti dharma es totalmente distinto cuando uno trabaja sobre sí mismo, dentro de sí mismo y por sí mismo. So therefore, try to understand that these are not moral, ethical principles. Entonces traten de entender que estos no son principios ético-morales, Because we are working with ourselves. porque estamos trabajando con nosotros mismos. And therefore, it is not right to call these as moral, ethical principles. Por lo tanto, no es correcto llamar a estos principios ético-morales. When our sanskars evolve, then perhaps we will be getting more involved, more integrated even while doing pranayama. Cuando nuestros samskaras evolucionan, probablemente generará más involucramiento incluso cuando hacemos pranayama. Samskaras son impresiones subliminales. Pueden favorecernos o desfavorecernos. Cuando el samskara de la práctica se desarrolla, nos puede ayudar en nuestra práctica, en integrarnos en esta práctica de pranayama. Or while being in meditation, or while being in japa, or while being in dhyana. O mientras estamos en meditación, o mientras estamos en japa, o mientras estamos en dhyana. So when we lack that integration, that means we don't have sufficient morality developed. Entonces, cuando nos falta o cuando carecemos de integración, eso significa que no tenemos suficiente moralidad desarrollada For subtler practices. para las prácticas más sutiles. So therefore, this, even if you consider these as moral ethical principles, these are totally different. Entonces, incluso si consideramos estos principios ético-morales, son totalmente diferentes Than what we are familiar with, the morality ethicality coming from normative sciences. totalmente diferente de aquellas moralidades y eticalidades que vienen de principios o de las ciencias normativas. So I'm trying to put it across to you that Entonces está tratando de llegar a nosotros we need integrations to a practice. sobre el que necesitamos de la integración para practicar. So sometimes we are integrated. Even some people are integrated to be doing backbends, and Dice que entonces estamos integrados y algunas personas, o necesitamos integrarnos, y algunas personas incluso están integradas cuando practican los arcos, not integrated to be doing forward bends or vice versa. y mientras que no están integrados para hacer flexiones hacia adelante, o viceversa. In some poses, they have better disposition, and therefore they have better integrations. Para algunas posturas, algunas personas tienen mejor disposición, y por lo tanto tienen mejor integraciones, While in some asanas, they are not so much disposed. So there is some kind of disparity in our fabric of involvement. y mientras que para algunas posturas no hay tanta disposición, por lo tanto hay un tipo de disparidad en nuestra textura de involucramiento, Fabric of integrations. en esa textura de integración. So whenever there is rarification of that fabric, Entonces cuando existe una rarificación, me parece, de esa textura, that means we lack sattva, we lack morality, we lack ethicality to be doing that. entonces dice que nos falta lo sádvico, la pureza, nos falta la moralidad, nos falta la eticalidad para estar haciendo eso. Me parece que era como el término que usó antes, que no estaba bien traducido aquí en el texto, en el subtítulo,
Me parece que más que ramificaciones sería como un tipo de enraizamiento, ¿no? Cuando esa falta de disposición empieza como a generar raíces en nosotros, en nuestra práctica, significa que nos falta esa pureza en la práctica y nos falta esa moralidad y esa eticalidad en la práctica. Lack sattva, we lack morality, we lack ethicality to be doing that. So therefore, this was one more point which I wanted to present for you to understand that yama and niyama are not moralical principles. Entonces dice que ese era un punto más que él quería presentar para que entendamos que yama y niyama no son principios éticos morales. Ahimsa, himsa in asanas. Ahimsa, himsa en asanas. Ya lo habíamos hablado que ahimsa es la no violencia, himsa es violencia. Try to understand how that will be. What will you call as himsa in asana? Traten de entender qué es lo que sería eso. ¿A qué llamamos himsa o violencia en asana? And what will you call ahimsa in asana? ¿Y a qué llamamos ahimsa, no violencia, en asana? It becomes different in pranayama. Es distinto en pranayama. What would be called as himsa in pranayama would be different than what you call as himsa in asana. Lo que llamamos himsa en pranayama es distinto a lo que llamaríamos himsa en asana. Ahimsa in pranayama than ahimsa in asana. O ahimsa en pranayama va a ser distinto que ahimsa en asanas. Satya, the truthfulness. Satya, que es la veracidad. Wherever we are not integrated, there is no truthfulness. Cuando no estás integrado, no existe la veracidad. Wherever we are better integrated, there is a chance that we are more truthfully doing it. Cuando estamos mejor integrados, existe la posibilidad de que estés haciendo de manera más veraz. While if you are not well disposed to certain practices or certain levels of practices, Mientras que cuando no estás dispuesto a ciertas prácticas o que no estás dispuesto a ciertos niveles de práctica, that means we are not adhering to Satya. significa que no adherimos a Satya, We are not being truthful. no adherimos a Satya, la verdad, no estamos siendo veraces. So therefore, try to ponder over this. Entonces, por lo tanto, tratemos de reflexionar sobre esto. What is truthfulness in the internal world? ¿Qué es la veracidad en el reino interno? Truthfulness in asanas, truthfulness in pranayama, truthfulness in other practices of ours. La veracidad en asana, veracidad en pranayama, veracidad en otras prácticas de yoga. Yoga. So also brahmacharya. If you have dissipated condition of the mind, that is a brahmacharya. Así también brahmacharya. Si existe una condición disipadora, ¿no?, que disipa en la mente, eso es abrahmacharya. Es la falta de brahmacharya. If you are compromising with purity, piety, sanctity, that is a brahmacharya. Si estás comprometiendo la pureza, la piedad, la santidad, eso es abrahmacharya. So are we sanct in all asanas? Entonces se pregunta, ¿somos santos en cada asana? That we are doing? Or is it the case that in some asanas we are sanct? ¿O es el caso que en algunas asanas existe esa santidad And in some asanas we are not that much sanct? y en otras asanas no somos tan santos? In some asanas we are having a purer mind, En algunas asanas tenemos una mente más pura and in some asanas we don't have that much of purer mind. y en otras asanas no tenemos esa demasiada pureza en la mente. So that purity of the mind, purity of our consciousness, Entonces la pureza de la mente, la pureza de la conciencia, the sanctity of our mind, sanctity of consciousness, la santidad de la mente, la santidad de la conciencia, differs between, even in asanas. In some asanas we will be more sanct. difiere en las asanas, que en algunas asanas vamos a tener más santidad In some asanas we won't be sanct.
En otras asanas no vamos a ser para nada santos. We'll be purer in some asanas, not Vamos a ser más puros en algunas asanas, purer in some asanas. no tan puros en otras asanas. So purity will be having disparities Entonces la pureza va a tener disparidades between asanas and between asana and pranayama. entre asanas y también entre asanas y pranayama. Between asana, pranayama and dhyana. O entre asanas, pranayama y dhyana. Between asana, pranayama, dhyana and japa. O entre asana, pranayama, dhyana y japa. So it's a totally different idea of morality, ethicality in the internal realm. Entonces es una idea totalmente diferente lo que es la moralidad y la eticalidad en el reino interno. So I want you to ponder over that aspect as well. Entonces también quisiera que reflexionen sobre esos aspectos. Then the dharma, similarly, Entonces, el Dharma, similarmente, will be more dharmic, that is greater religiosity. vas a ser más dármico, o sea que tendrás una religiosidad más grande In certain aspects of our practices. en ciertos aspectos de nuestras prácticas. We have inferior kind of religiosity in some other aspects of practices that we might be handling. Tenemos una inferioridad, capacidad dármica en ciertos aspectos. So that therefore we need to reform and identify where there is lack of religiosity. Por lo tanto, tenemos que reformar e identificar dónde hay una falta de religiosidad. We need to do some kind of management there. Tenemos que hacer algún tipo de administración ahí. So that is one more point that I wanted to introduce to you. Entonces ese es un punto que también quisiera introducir. Then last time we were also discussing about the dynamic meditation in Guruji's yoga. Que la última vez también estuvimos hablando sobre la meditación dinámica en el yoga de Guruji. Now, when it is dynamic meditation, usually we relate the dynamic aspects to our body in asanas. Ahora, cuando es meditación dinámica, usualmente relacionamos los aspectos dinámicos del cuerpo en las asanas. But we know that some people are dynamic in mind. Pero sabemos que algunas personas son dinámicas en la mente. So, in yoga, when it is a dynamic meditation, it doesn't necessarily mean that your body should be in dynamic mode. Entonces, si es que el yoga es una meditación dinámica, no significa necesariamente que el cuerpo deba estar en un modo dinámico. And then there will be meditation. It's a dynamic mode of Y por lo tanto habrá meditación. your thought process. Es un modo dinámico del proceso de pensamiento. It is dynamic mode of your mind function. Es un proceso dinámico o un modo dinámico de las funciones mentales. So, as I said, the thought, thinker, and thinking. Entonces, como dije, el pensamiento, el pensador y el pensar. In asanas, we have to identify that there is a thought. En las asanas debemos identificar que hay un pensamiento. Are we doing asana thoughtlessly? ¿Estamos haciendo las asanas pensadamente? Should we be doing asana thoughtlessly? Deberíamos, con carencia, thoughtlessly, con carencia de pensamiento. ¿Estamos haciendo las asanas con carencia de pensamiento? ¿Deberíamos hacer las asanas con carencia de pensamiento? So we don't want to be doing asanas thoughtlessly. There has to be a thought, and then there has to be compatible thought. Dice que no queremos hacer las asanas en ausencia de pensamiento. Tiene que existir el pensamiento. Y tiene que ser un pensamiento compatible. There has to be a suitable thought. There has to be a noble thought. Tiene que ser un pensamiento apropiado, tiene que ser un pensamiento noble.
So considering the thought in an asana, Entonces, considerando el pensamiento en un asana, then considering the thinker in an asana, luego considerando el pensador en un asana, and then considering the thinking in an asana. y luego considerar el pensar en un asana. So understand this triad. Entiendan esta triada. Therefore, in the basic structuring of asanas, there are two processes En la estructura básica de las asanas hay dos procesos which I often speak about in classes. que seguidamente hablo en las clases. There is activity process and there is thought process. Está el proceso de actividad y el proceso de pensamiento. We have mistaken yoga as something very, very active and we just bother about activity process. Hemos identificado el yoga como algo muy, muy activo y solamente nos dedicamos al proceso de actividad. And then all instructions come with reference to activities. Y todas las instrucciones vienen con respecto a la actividad. How we must be active in body, mind and breath. ¿Cómo debemos activar el cuerpo, la mente y la respiración? What should be the different activities in body, mind and breath. ¿Cuáles deben ser las distintas actividades en el cuerpo, la mente y la respiración? And we think therefore it is just activity. And Entonces pensamos que es solamente actividad. instructions pertain to body, Y instrucciones que se refieren al cuerpo. usually. That's a travesty. Y eso es una travestía. And therefore we think the activities with reference to body only. Y creemos que la actividad en las asanas es solo con respecto al cuerpo. But asanas is a weave of activity process and thought process. Pero el asana es un entramado de actividades, de procesos de actividad y también procesos de pensamiento. When you have awareness in your asanas, when you have sensitivity in your asanas, Cuando tienes conciencia en las asanas, cuando tienes sensibilidad en las asanas, when you have sensitivity and awareness in place, you can't say don't have a thought. cuando tienes la sensibilidad y la conciencia en el lugar, en el momento, o establecidas, no puedes decir que no tienes pensamientos. There will be certainly a thought when you are aware and when you are sensitive. Ciertamente hay pensamiento cuando estás consciente y cuando estás sensible. So the sensitivity and awareness will trigger thought process. Entonces la sensibilidad y la conciencia van a generar o gatillar el proceso de pensamiento. And now in thought process, it is not just having a thought. Y ahora en el proceso de pensamiento no es solamente tener un pensamiento. It is not possible to have just a thought. No es posible tener solo un pensamiento. The common man, layman is not aware of it. El hombre o la persona o el ser humano común no es consciente de eso. We are only aware of our thoughts. We can become aware of our thoughts in our business activity of life. Solamente podemos darnos cuenta de nuestro pensamiento en nuestra actividad de la vida. When there is a thought, invariably there is a thinker. Cuando hay un pensamiento, invariablemente hay un pensador. And when there is a thinker and there is a thought, there is as well thinking as well. Y cuando hay un pensador y hay un pensamiento, existe el pensar también. So we are supposed to decipher the dynamics of our consciousness, dynamics of our mind functions. Entonces debemos descifrar las dinámicas, o estamos supuestos de descifrar las dinámicas de nuestra conciencia y las dinámicas de nuestras funciones mentales. Because the mind is thoughtful, mind has a thought, mind is thinking, and mind is thinker. Porque la mente tiene pensamientos, la mente tiene, es pensadora, ¿no? Tiene el pensar y la mente es quien piensa también. So the mind will be rotating in these
three spheres. Entonces la mente va a estar rotando en estas tres esferas. Because the mind itself is a thinker, you can't say the mind is different than the thinker. Porque la mente en sí es quien piensa. No se puede decir que la mente sea diferente del pensador. The mind itself becomes a thinker. La mente en sí misma se convierte en el pensador. Where is the thinking? Again, the mind. The thinking is also in the mind. ¿Dónde está el pensar? De nuevo, en la mente. El pensar también está en la mente. Where is the thought? Thought is in the mind. ¿Dónde está el pensamiento? El pensamiento está en la mente. So we must try to understand these three profiles of our mind Entonces debemos entender estos tres perfiles de nuestra mente. as a thought, as a thinker, as a thinking. Como el pensamiento, el pensador y el pensar. So in the thought process, we have these dynamics. Entonces en el proceso de pensamiento tenemos estas dinámicas. These are dynamics of mind. And for meditativity and meditation, it is always perfectly right to go by a process. Entonces ese es el perfil de la mente. Y que en la meditación y en la meditatividad siempre se sigue un proceso. Which is a dynamic meditation. Lo que se convierte en una meditación dinámica. When you are proficient yogi, Cuando eres un yogi experimentado, then you will go past. And then it's a different realm. cuando eres un yogi experimentado, irás más allá de eso. Y eso es un reino diferente. Now, in the worldly realm, we in business activity of life, we are not used to certain thoughts. Ahora, en el reino mundano, en las actividades de la vida, no estamos habituados a ciertos pensamientos. And we are used to certain thoughts. We are familiar with certain thoughts. Mientras que sí estamos habituados a otros pensamientos y somos familiares con otro tipo de pensamientos. Which are related to the worldliness, Que están relacionados a lo mundano, worldly materiality, a la materialidad mundana, worldly phenomenon. al fenómeno mundano. And that's why many times we have a pause and we just think about what is my thought going on. Y por eso muchas veces hacemos una pausa y pensamos hacia dónde va este pensamiento que tengo. What is the thought all about? ¿De qué se trata el pensamiento? So we might assess our thoughts. Entonces podríamos examinar nuestros pensamientos. We might objectify our thoughts. Podríamos objetificar nuestros pensamientos. But we don't objectify the thinker. Pero no objetificamos al pensador. We don't try to objectify the thinker within us. No tratamos de objetivizar al pensador dentro de nosotros. And we don't try to objectify the thinking within us. Y no tratamos de objetificar al pensar dentro de nosotros. Now in the worldly realm, this is not facilitated, that you can be having a thought about the thought. If you recall, Ahora en el reino mundano esto no es facilitado, de que podamos tener un pensamiento sobre el pensamiento. last time I told you, thought about thought, Como la última vez que les mencioné, el pensamiento sobre el pensamiento. thought about thinking, thought El pensamiento sobre el pensar about thinker. y el pensamiento sobre el pensador. But in yoga, we are given a wonderful field Pero en yoga tenemos un maravilloso campo to distinctly identify para identificar distintamente and understand their interactions, understand their interplay, y entender la interacción, and therefore asana, pranayama are wonderful field to carry out this kind of study.
Por lo tanto, el asana y pranayama son un campo maravilloso para poder desarrollar este tipo de estudio. Where there will be thought about the thinker, thought about the thinking. Donde habrá pensamientos sobre el pensamiento, pensamientos sobre el pensador, pensamientos sobre el pensar. The interrelationship between the thought of the thinking, thought of the thinker. La interrelación que existe entre el pensamiento en el pensar, el pensamiento del pensamiento y el pensamiento del pensador. Listen to this carefully, otherwise it can be quite confounding. Escuchen esto atentamente, de otra manera puede generar mucha confusión. Confusing as well. So in the state of yoga, when the consciousness is quite settled and serene, Entonces, en el estado de yoga, cuando la conciencia está bien establecida y serena, then you can identify thought of the thought. ahí puedes identificar el pensamiento del pensamiento. Pensar en el pensar. There can be thought about the thought. Puede haber un pensamiento sobre o al respecto de el pensamiento. There can be investigation about the thought. What is this thought? Puede haber investigación sobre el pensamiento. ¿Qué es este pensamiento? From where the thought has come? ¿De dónde ha venido este pensamiento? Is the thought worthwhile? ¿Vale la pena este pensamiento? Is it worthwhile to indulge with the thought? ¿Vale la pena involucrarse o tener relación con este pensamiento? Or should we get away from this thought? ¿O deberíamos alejarnos de este pensamiento? So the thought also will be under scrutiny in a yogic process and must be under scrutiny. Y el pensamiento debe, por lo tanto, se pone bajo escrutinio en el proceso yógico y debe ser puesto bajo escrutinio. Because you all want to have a right thought, a good thought. Porque todos queremos tener un correcto pensamiento, un buen pensamiento. So whenever bad thought comes in, we take a step there. Y en cualquier momento que viene un mal pensamiento, tomamos o hacemos un paso ahí And wean ourselves away from such thought, which is y nos alejamos de ese pensamiento. not a good thought, not a proper thought. Que no es un buen pensamiento, que no es un pensamiento apropiado. So there is a thought about the thought. Entonces existe el pensamiento sobre el pensamiento. Then similarly, there is thought about thinking. Similarmente, surge el pensamiento sobre el pensar. That is to investigate and assess the very thinking. Eso es investigar y examinar el mismo pensar. Is the thinking based on memory? ¿Está el pensar basado en la memoria? Is the thinking based on perception, cognition, sensation? ¿Está el pensamiento basado en la percepción, en la cognición, en la sensación Experience? o en la experiencia? So there is a thought about thinking and there is thought about thinker as well. Entonces hay un pensamiento sobre el pensar y hay un pensamiento sobre el pensador también. Because in yogic state, we are more settled in our subjectivity. En el estado yógico estamos más establecidos en nuestra entidad subjetiva. Therefore, we are able to have clear reflection of the thinker. Por lo tanto, podemos hacer una clara reflexión sobre el pensador. In the worldly realm, we will be oscillating between different moods. En el reino mundano vamos a estar oscilando entre diferentes moods, son estados como de ánimo. In the worldly realm, we oscillate between different moods. En el reino mundano oscilamos entre diferentes estados de ánimo. Because we confront wanted people, unwanted people,
Porque confrontamos a gente que queremos, a gente que no queremos, alien people, ally people, a gente extraña, a gente que es aliada, liked ones, disliked ones. So a los que nos gustan, a los que no nos gustan. there is a lot of oscillation going on in the profile of the thinker. Entonces hay mucha oscilación en el perfil del pensador. Subjective entity changes. La entidad subjetiva cambia. Within a condition that you have ally in front of you or alien in front of you. Según la condición que te encuentres al frente de ti, si es un aliado o si es un extraño. Ally might be there for this moment and he will depart, she will depart. El aliado puede estar en este momento y luego se va a ir. Alien will come next moment. Y luego va a llegar alguien extraño. So we have oscillations. That is not in our hands. Entonces van a estar esas oscilaciones y eso no está en nuestras manos. And that influences our subjective entity. Y eso influencia nuestra entidad subjetiva. Now in yogic processes, we don't get so many these oscillations En los procesos yógicos no tenemos tantas de estas oscilaciones, because we are within ourselves. porque estamos dentro de nosotros mismos. So it is moreover a more settled condition. Entonces son condiciones más establecidas And therefore, the profile of the subjective entity thinker will be more steady, Entonces el perfil de la entidad subjetiva del pensador va a ser más estable, consistent, consistente, rather than alternating. en vez de estar alternando. And therefore, there can be thought about thinker. Y por lo tanto puede existir el pensamiento respecto al pensador. So this thought about thinker, thought about thinking. Entonces este pensamiento sobre el pensamiento, pensamiento sobre el pensador, pensamiento sobre el pensar, These are the aspects of dynamics in meditation. estos son los aspectos de las dinámicas en la meditación. Now there are certain subject matters where we can be having a meditative thought process. Ahora hay ciertos patrones subjetivos en los que podríamos tener procesos de pensamiento meditativos. Certain rank of the thoughts En ciertos reinos del pensamiento do not entail meditative thought process. no entran en relación con el proceso de pensamiento meditativo. Do not qualify for meditative thought process. All No califican como proceso de pensamiento meditativo. thought cannot be a meditative thought. No todo pensamiento puede ser un pensamiento meditativo. All thoughts cannot be meditative thoughts. No todos los pensamientos pueden ser pensamientos de meditación o meditativos. There are some thoughts which are meditative thoughts. Hay algunos pensamientos que pueden ser pensamientos meditativos. Therefore, in the fundamental preparatories of yoga, we are told Por lo tanto, en los fundamentos preparativos del yoga about satsanga. se nos habla del satsanga. In satsanga, we come across lots of thoughts En el satsanga nos encontramos con un montón de pensamientos which are meditation worthy. que son merecedores de la meditación, Which have meditative potentials, que tienen potenciales meditativos, which can take us towards meditative plane of mind. que nos pueden llevar hacia un plano mental meditativo. So there will be meditative thoughts if you are in satsang. Entonces existe el pensamiento meditativo cuando estamos en satsang. But in the worldly turmoil, if you are in rajosanga and tamosanga, you will not identify thoughts which have meditative potentials. Cuando estamos en el mundo, en el reino mundano y estamos con rayas y tamas, no vamos a poder identificar pensamientos que tengan el potencial meditativo.
So we must develop our thought process in Entonces debemos desarrollar nuestro proceso de pensamiento such a realm, en ese tipo de reinos which worldly people don't have encouragement, because they bother about the life and living. What is that? donde la mayoría de la gente, ¿no?, común, digamos, no se interesan o no tienen un impulso por interesarse debido a que simplemente están interesados en la vida y en el vivir. From life, in one perspective, life is having all relationships. ¿Qué es la vida y en qué perspectiva la vida tiene todas las relaciones? We must be relating ourselves to people, the things around and people around, that is life. El relacionarnos con las personas y las cosas alrededor de nosotros, eso es la vida. If we don't relate ourselves to people around and things around, that is not life, it is Si no nos relacionamos a las personas y a las cosas que están a nuestro alrededor, eso no es vida, not living. eso no es vivir. So there are many definitions of living, Entonces hay muchas definiciones del vivir. life. One of the definitions is that you must relate yourself with the Y una de las definiciones es que nos debemos relacionar a nosotros mismos, things around you. Other things must relate with you. nos tenemos que relacionar a nosotros mismos con las cosas a nuestro alrededor. Y otras cosas también se van a relacionar contigo. The people and things around you must relate with you. Las cosas y la gente alrededor tuyo deben relacionarse contigo. You must relate with them. And this relating, Y tú debes relacionarte con ellos. Y este relacionarse, act of relating, este acto de relacionarse, condition of relating, is called life. esa condición de relacionarse es llamada vida. If that is not there, no, we don't call that as life. Si eso no está ahí, no llamamos a eso vida. We don't call that as living. No llamamos a eso vivir. Like a person in comatose, a person unconscious. Como una persona que está en un estado de coma, o una persona que está inconsciente, Is living, está viva, but we don't call that living. That as living. pero no llamamos a eso vivir. Because that person being in comatose or unconscious state doesn't relate with anything around. Porque esa persona que está en coma o inconsciente no se relaciona con nada que está alrededor. Cannot relate to anything around. No se puede relacionar con nada que esté alrededor. Therefore, we don't call it really life or living. Por lo tanto, no lo llamamos realmente vida o vivir. Or what we call as vegetable life. O algo que llamamos vida vegetal. When somebody is in the vegetable life condition, that's not life, that is not living. We don't want such living. Cuando una persona está en condición vegetal, eso no es vida, eso no es vivir. Y no queremos ese tipo de vida. We just don't want to be living, Que solamente no queremos vivir de esa forma. So, in the worldly realm, we get thought materials Entonces, en el reino mundano, tenemos materiales de pensamiento. Not all thought materials have that qualification for a higher faculty function. Y no todos los tipos de pensamientos tienen la cualificación para las facultades más elevadas de funcionamiento del cerebro. Of the brain, higher faculty function of the mind. Y condiciones o funcionamientos, facultades, facultades de funcionamiento más elevadas de la mente. So we must develop our association with such matters Entonces debemos desarrollar nuestra asociación con ese tipo de materias, which are transcendent to worldly conditions, que son trascendentes a las condiciones mundanas, transcendent to material conditions. trascendentes a las condiciones materiales, Like we said, philosophy. como podríamos llamar o decir la filosofía. So philosophical subjects have a lot of potentials for meditative processes. Entonces las materias filosóficas tienen una amplia
cantidad, una gran cantidad de potenciales para los procesos meditativos. They have meditative potentials. Tienen potenciales meditativos. So something has to be transpersonal, Entonces algo tiene que ser transpersonal, transmundane, transmundano, transworldly. Mundano de nuevo. So we need to improve our association with such things to be meditating upon. Entonces necesitamos mejorar nuestra asociación con ese tipo de cosas para poder meditar sobre ellas. These days it has become fashionable. Estos días se ha puesto muy de moda. When the medicos are advising Incluso los médicos están aconsejando a la gente that people should take recourse to meditation. que la gente debería tomar el recurso de la meditación. They say everyone should do meditation 5-10 minutes every day. Dicen que todos deberíamos hacer 5 a 10 minutos de meditación cada día, It is good. que hace bien. But then, if there is no association with meditative objects, Pero luego, si es que no hay asociación con objetos meditativos meditative subject matter, o con materias meditativas meditative thought contents, o contenidos de pensamiento meditativos, how can you have meditation? ¿cómo puedes tener meditación? Therefore, satsanga is so important. Por lo tanto, el satsanga es muy importante. In satsanga, you will get a lot of material to be meditative. En satsanga tendremos mucho material para poder ser meditativos. In sadhana sangha, you will get a lot of material for meditativity. En sadhana sangha también vamos a tener mucho material para la meditatividad, And in shastra sangha, así como en shastra sangha, adhyatma shastra, moksha shastra, dharma adhyatma shastra, moksha shastra, shastra, yoga shastra, karma shastra. en todos esos shastras. In various shastras, adhyatma shastra, plethora of meditative subject matter. Es la pletora de la materia meditativa. We have to increase our association with such matters to be meditative. Debemos incrementar nuestra asociación con tales materias para poder ser meditativos. Just one example here I will give you. If somebody is so much involved in money, finances, material glories, wealth, Entonces, un ejemplo, que si alguien está muy involucrado con el dinero, con las finanzas, con las glorias materiales, con la riqueza, such a person, if you advise him to go to meditation, how will he meditate on the subject matter which is haunting his mind? si a tal persona uno le indica que medite, ¿cómo esa persona, cómo va a meditar sobre esta materia de meditación que está cazando a su mente, Which has occupied his mind. que ocupa su mente? Money, more and more money, Dinero, más y más dinero. wealth, more and more wealth, more and more wealth. Riqueza y más riqueza y más riqueza. Acquiring wealth, preserving wealth, maintaining wealth, Adquirir riqueza, preservar la riqueza, mantener la riqueza, increasing wealth. incrementar la riqueza. So those who are very highly materialistic people, Aquellos que son muy altamente materialistas, do not find matter, a thought matter at all. no encuentran consistencia de pensamiento del todo. Therefore, as a student of yoga, and if Y por lo tanto, como estudiante de yoga, y si es que today the man is asked to go for meditation, hoy día una persona se le pide que vaya a buscar meditación o que intente la meditación, it is important that the man improves the support system
for meditative thought. Es importante que esta persona mejore el sistema de soporte para el pensamiento meditativo. If there is scarcity of meditative thought, Si hay escasez de pensamiento meditativo, where are you going to meditate upon? ¿de qué vamos a meditar? How are you going to go for meditation? ¿Cómo vas a ir por la meditación o en búsqueda de la meditación? So, as seekers of yoga, we have to increase our access to meditation-worthy subject matters. Entonces, como practicantes de yoga debemos incrementar nuestro acceso a materias que valgan la pena para meditar. Meditation-worthy thoughts. Pensamientos que sean dignos de la meditación. Then only we will be able to go for meditation. And in yoga, Solo en ese momento vamos a ser capaces de ir por la meditación. you are opened out to that. Y el yoga uno está abierto a eso. In the internal realm, El reino interno it is quite a transmaterial realm. es un reino de gran manera transmaterial. And there is a lot of subject matter to meditating upon. Y hay mucha materia sobre la cual meditar. How the body, mind, breath interact for each other. Cómo el cuerpo, la mente y la respiración interactúan entre sí, para sí mismos. What do they do for each other? ¿Qué es lo que hacen por sí mismos o entre ellos? How do they become benefactors, beneficiaries to each other? Cómo se convierten en benefactores y beneficiarios uno para el otro. So there is enormous matter for one to study. Entonces hay una gran materia para que uno pueda estudiar. And what you will be studying will have a lot of meditative potential. Y todo lo que estudies va a tener de gran manera potenciales meditativos. In exoteric physiology, function of kidney En la fisiología esotérica o exotérica, las funciones del riñón, function of liver, function of stomach, funciones del hígado, funciones del estómago, there is no meditative potential in there. no hay potencial meditativo ahí. What does the liver do? ¿Qué es lo que hace el hígado? Look into the book of anatomy. There Mira en un libro de anatomía, is nothing worth meditating upon how the liver functions as liver, no hay nada que meditar en eso. Cómo funciona el hígado como hígado, how the kidney functions as kidney. cómo el riñón funciona como riñón. But then if we go beyond, then we understand how our body is a marvel. Pero si vamos más allá, podemos comprender cómo nuestro cuerpo es una maravilla. Sometimes try to understand how kidney is a marvelous organ. Intenten alguna vez entender cómo el riñón es un órgano maravilloso. Common man has no idea. El hombre común, la persona común no tiene idea There are some million filters in a kidney of such a small size. que existen millones de filtros en nuestros riñones que tienen un tamaño pequeño. The heart, coronary heart, the way it functions. El corazón coronario, la manera en que funciona, It's a marvel. es una maravilla. Common man doesn't know that. He just says, my heart beats. La persona común no sabe eso, simplemente dice que mi corazón late And he wants the heart to beat. y quiere que su corazón lata. He doesn't have the slightest inquiry into how No tiene ni la menor pregunta o inquietud marvelous the heart is, sobre lo maravilloso que es el corazón, how incessantly it is working. cómo trabaja incesantemente, Without respite, it is working. sin respiro sigue trabajando. It works for decades and decades and decades. Trabaja por décadas y décadas y décadas, Without holidays, without Sunday, without casual leave, sin feriados, sin domingos, sin días casuales, without privileged leave. sin privilegios para poder dejar de trabajar. It's a marvel as to how it works.
Es una maravilla el cómo trabaja. What it does, it's a marvel. Lo que hace es una maravilla. How much it does, it's a marvel. Cuánto hace es una maravilla. So we'll have to go a little beyond this Entonces tenemos que ir un poco más allá de, mechanical view of the body and try to appreciate this body as a marvel. tenemos que ir un poco más allá de esta vista o visión mecánica del cuerpo y apreciar, tratar de apreciar cómo el cuerpo es una maravilla. Then moreover, when we start to understand liver working for rest of the body mind organs, Incluso más tenemos que tratar de entender cómo el hígado funciona para el resto del cuerpo, kidney working for rest of the body mind organs, cómo el riñón funciona para el resto del cuerpo como órgano mental, when they work within themselves as a family. cómo trabajan entre ellos como una familia. The kidney is not just a nephrological organ. El riñón no es solo un órgano nefrológico. It doesn't justify to put a tag to kidney as a nephrological organ. No se justifica el ponerle un rótulo al riñón como un órgano nefrológico Liver as a digestive organ, o al hígado un órgano digestivo, because what they do within themselves is incredible, porque lo que hacen entre ellos es increíble, unexplored. inexplorado. No book of anatomy will tell you what it does. Ningún libro de anatomía te dirá lo que hace. It will only end up saying psychosomatic disease of liver or Solo terminará diciendo enfermedad psicosomática del hígado stomach or kidneys or heart or bladder. o del estómago, o de los riñones, o del corazón, o de la vejiga. Psychosomatic disease. Enfermedad psicosomática. But within themselves, they work as a family totally differently. Pero dentro de ellos trabajan como una familia totalmente diferente. Anatomy is not the subject which will describe it. La anatomía no es la materia que lo describirá. You'll have to go into esoteric anatomy Deberás investigar en la anatomía esotérica to understand a bit of it. And yoga opens out that book of esoteric anatomy. para entender un poco de eso, y el yoga abre ese libro de la anatomía esotérica. So then you will understand how any organ is marvel. There's Entonces entenderás cómo cualquier órgano es una maravilla. a lot of such matter to be meditating upon, to be reflecting upon. Hay mucha materia, por lo tanto, para poder meditar, para poder reflexionar. So there must be a matter on which you can reflect upon. Will become pensive, will become meditative, will Hay, por lo tanto, mucha materia sobre la cual uno puede meditar, reflexionar, pensar. become reflective. That matter is to be developed. That Esa materia debe ser desarrollada, matter is to be acquired. That esa materia debe ser adquirida, matter is to be collected. esa materia debe ser recolectada en nuestra vida. In our life, rather than merely advising everyone should do meditation 5-10 minutes every day. En vez de simplemente estar aconsejando que cada persona debería hacer 5 o 10 minutos de meditación todos los días. That's why this dynamic meditation is so important. Y ese es el por qué esta meditación dinámica es tan importante. Before we go to more final kind of meditation which comes in classical yoga. Antes de ir a un tipo de meditación más refinada que viene con el yoga clásico. So that's what I wanted to say a little bit about the meditativity, dynamic meditativity which Y eso es un poco de lo que quería decir sobre la meditatividad dinámica Guruji spoke about. que hablaba Guruji, His yoga had dynamic meditativity. sobre su yoga y la meditación dinámica. Whereas, as I said last time, we are all just involved in activity of our asanas. Have I done? Mientras que dijo la última vez que todos estamos involucrados en la actividad de las asanas. Have I done this? Have I done that? Have I done everything? He hecho esto otro, he hecho todo esto. And we just want to be in activity of body. Y solo queremos estar en la actividad del cuerpo. Whereas, every asana for him would become a mirror. Mientras que cada asana para él se convertiría en un espejo.
The mirror reflecting thought, mirror reflecting thinking, mirror reflecting thinker. El pensamiento reflejando al pensamiento, perdón, el espejo reflejando el pensamiento, el espejo reflejando al pensar, el espejo reflejando al pensador. And he would get them on the anvil, Y lo pondría entonces sobre este yunque, shape them, carve le them, sculpt them, culture them, daría forma, lo esculpiría, le generaría cultura, culturizar. season them. That is what has to happen in essential yoga. Eso es lo que tiene que suceder en el yoga esencial. So his yoga was a dynamic, meditative process. Entonces su yoga era un proceso de meditación dinámica. Rather than we perfecting our Shirshasana, we want to do right Shirshasana, correct Shirshasana. En vez de nosotros estar perfeccionando nuestro Shirshasana, que queremos hacer un Shirshasana correcto, un Shirshasana bien hecho, Perfect Shirshasana, precise perfecto, Shirshasana. un Shirshasana preciso. And as a posture, we try to do it. As Como postura tratamos de hacerlo. a posture, we struggle, we strive sincerely to see that our posture is right, correct, perfect, precise. Luchamos en la postura, trabajamos sinceramente para poder observar de que nuestra postura es correcta, es precisa, es perfecta. We hardly take clue to what posture does on our subjective entity. Difícilmente tenemos alguna idea de lo que la postura hace en nuestra entidad subjetiva, Our instrumental entities, en nuestras entidades instrumentales, our mind, consciousness, psyche, en nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra psiquis. we don't take cognizance of it. No tenemos cognición de eso. Whereas in Yogasana, they do a lot. Mientras que en Yogasana hacemos un montón, More than you doing an asana, asana does a lot on you. más que uno hacer en el asana hace en ti. When it does a lot on you, what is that you? Cuando hace un montón en ti, ¿qué es ese tú o ese ti? You as thinker, you as thinking, you as locus of thought. Tú como pensador, tú como el pensar, y tú también como el lugar del pensamiento. That is Svadhyaya. Y eso es Svadhyaya. So in Guruji's yoga, there was this dynamic meditation. Entonces en el yoga de Guruji existe esta meditación dinámica. We need to take a lesson from that as to how can we make our process also similar, where Debemos aprender sobre cómo hacer de nuestro proceso algo similar, it is a dynamic meditation, donde existe la meditación dinámica, where we'll not just try to perfect the posture, donde no solo tratemos de perfeccionar nuestra postura sculpt the posture, y esculpir nuestra postura, go beyond. We'll go beyond that into Yogasana. That's why para ir más allá en el Yogasana. I've been telling you postures and asanas are different. Y eso es lo que les he tratado de decir, de que las posturas y las asanas son diferentes. With this, let me form a link for my next session. Y aquí permítame hacer un enlace para la próxima sesión. How asanas become yoga. Cómo las asanas se convierten en yoga. The postures are not yoga. Las posturas no son yoga. The postures have to become asana and asana can become yoga. Let's try Las posturas deben convertirse en asana y el asana puede convertirse en yoga. to understand because all this time I was telling you Tratemos de entender esto, porque todo el tiempo he tratado de decirles, postures are not asana, yoga. Postures are not yoga. Postures are not yoga. Postures are not asana. dice que las posturas no son yoga, las posturas no son asanas. Let's try to consider this in the next session.
Tratemos de considerar esto en la próxima sesión. How there is yoga, or how there can be yoga in what we do as yogasanas. ¿Cómo puede haber yoga en lo que hacemos como yogasanas? How is the yoga in yogasanas? ¿Cómo está o cómo es el yoga en yogasanas? How that yoga is not there in posture. ¿Cómo el yoga no está en las posturas? So that is for the next session. Y eso es para la próxima sesión. So thank you for your patience, Gracias por la paciencia. and hope you are able to have some concrete thought process Y espero que puedan tener un concreto proceso de pensamiento with what I tried to tell you about the education of yoga. sobre lo que ha tratado de explicar o decirnos sobre la educación en yoga. Thank you very much. Muchas gracias. Bien, voy a detener la grabación. Muchas gracias.